Como introducción, en el presente video analizaremos ciertos elementos de un delito de secuestro. Partiremos definiendo cuáles son los motivos esenciales por los cuales los criminales se guían para realizarlo. Describiremos de igual manera las secuelas psicosociales que se generan en las víctimas y en sus familias después de lo acontecido. Finalmente, realizaremos una pequeña descripción sobre los perfiles de víctimas de este delito y comprenderemos un poco más sobre en qué se basan los agresores para elegir a sus víctimas. Motivos del secuestro. El autor Jiménez René menciona que las motivaciones del secuestro son diversas, esencialmente sociales, psicológicas, económicas, culturales y en menor medida religiosas. Se destaca que la motivación más común es el dinero, el cual se halla principalmente en los cimientos de todo delito. Las ganancias generosas obtenidas por los delincuentes han hecho de este delito uno de los mayor impacto y daño social. La UNAM en el 2022 realizó un estudio donde se estableció las principales motivaciones y objetivos de un secuestro. El 92% dio como resultado dinero. El 5% lo realizaron con el motivo de publicidad y finalmente el 3% fue con fines políticos. Jiménez René clasifica los secuestros en secuestro simple, que consiste en arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona, pero con fines o propósitos diferentes a la exigencia de un rescate. Este, a su vez, se clasifica en A. Rapto, que es ejecutado normalmente por familiares cuando se trata de menores de edad y son arrebatados por uno de sus padres, abuelos o empleadas del servicio, y el caso de los amantes también. B. Simple propiamente dicho. En este se quiere ocultar a una persona con motivos diferentes a los extorsivos. La segunda clasificación es el secuestro extorsivo, que consiste en arrebatar o ocultar a una persona con el fin de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad. Este a su vez se subdivide en económico y político. El económico es llevado con fines absolutamente de orden pecuniario y el político son realizados con un fin exclusivo y con demandas específicas. Puede ser para darle publicidad a una acción de carácter político o para exigir la acción u omisión con respecto a algunas políticas. En la tercera clasificación tenemos el secuestro profesional, el cual es ejecutado por grupos entrenados y bien organizados que trabajan con un plan ya diseñado y donde la víctima ha sido seleccionada por reunir ciertas características importantes. En la cuarta división tenemos el secuestro improvisado, efectuados por criminales sin experiencia y generalmente sin mucha educación, y estos son llevados principalmente por la ambición e ignorancia. La quinta clasificación son los secuestros de aviones. En estos su ejecución está bajo la autoridad de grupos extremistas. En la sexta clasificación tenemos el secuestro de vehículos y otros bienes, en donde el auto es arrebatado del propietario del vehículo, a quien se le exige el pago de una cierta cantidad para la devolución del mismo. Y por último tenemos la séptima clasificación, que es el autosecuestro, en el cual en este hecho delictivo va desde aquel que se autorroba. En los principales ejecutores son transportistas, empresarios, comerciantes, estudiantes, parejas en conflictos y jóvenes que solicitan cantidades de dinero a sus padres para vengarse o solventar gastos extras. Continuamos con la siguiente sección del video, que son las secuelas psicosociales. Por su parte, la autora Inda Marchiori expone que el impacto y estrés que significa la agresión en la persona de la víctima son muy difíciles de establecer en su verdadera dimensión,
El estrés delictivo puede conducir a nuevos comportamientos como lo son temor a salir cotidianamente de su hogar, imposibilidad de desempeñar sus labores, enfermedad física, trastornos psíquicos, problemas sociales, desintegración familiar, alcoholismo, conductas autodestructivas, encierro, intento de suicidio y finalmente suicidio. A continuación se establecen que las consecuencias del delito en la víctima generalmente son pérdida y daño de objetos de su pertenencia, lesiones físicas, psicológicas y puede llegar hasta la muerte de la víctima. Las secuelas del delito están relacionadas a la índole de la violencia sufrida, a las peculiaridades de personalidad de la víctima, a la reacción de la familia y del entorno social. La víctima sufre de golpe y estrés psicológico por el secuestro y su situación de privación de libertad y de no saber qué pasará con su vida. La muerte o desaparición de la víctima por parte de los secuestradores trae consecuencias psicológicas graves a sus familiares. De igual manera, la víctima suele experimentar sentimientos de autorreproche, de culpabilidad, ya que se siente responsable de no haber reaccionado durante el secuestro y de no intentar una huida provocar angustia y problemas a su familia. El secuestro es una experiencia traumatizante que amenaza la vida y puede ser humillante al sentir la vulnerabilidad ante los captores criminales. Por su parte, la OMS en 1980 indicó que cuando un individuo ha sufrido o presenciado acontecimientos caracterizados por muerte o letales amenazas a su integridad física, se presenta el llamado estrés postraumático, el cual ocurre hasta 18 meses después del hecho y produce vulnerabilidad de la persona al entorno, la reexperimentación del hecho traumático y la hiperactivación de trastornos del sueño, pérdida de concentración, hipervigilancia, irritabilidad, entre otros síntomas. En la siguiente sección del video tenemos el perfil de víctimas de secuestro. Hace años el secuestro se trataba de un delito guiado hacia la clase alta y grandes empresarios. Hoy en día también son víctimas de este delito los trabajadores, asalariados, estudiantes, menores de edad y comerciantes informales, ya que así los delincuentes obtienen una menor cantidad de dinero en un tiempo más corto. En el transcurso de los 22 primeros meses de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se registró en México un total de 3.792 víctimas de secuestro. De lo derivado se estableció que el 65.4% son hombres, el 22.5% son mujeres y el 12.1% son menores de edad. Se tiene un registro en México de que por cada niña secuestrada, 2 niños son víctimas de este delito. Por cada mujer secuestrada se secuestra a 3 hombres, quedando un registro de 82% de víctimas de secuestro extorsivo, 10% de víctimas de secuestro express, 5% de víctimas de secuestro para causar un daño y 3% de víctimas de secuestro en calidad de rehén. En el lapso del 2018 al 2020 se tiene un registro de 4.277 víctimas de secuestro, de las cuales 828 son mujeres, lo cual representa un 19.3%. Derivado de esto, se tiene un registro que entre las principales víctimas tenemos conductores que transitan en vehículos de modelos recientes y costosos, hombres o mujeres sin distinción que transitan solos, jóvenes universitarios
mujeres jóvenes, hombres con ganancias medias o altas, personas relacionadas con el delito de narcotráfico y niños y niñas. Ahora tenemos los lugares donde suelen ocurrir los secuestros. La UNAM realizó un estudio en el 2022 donde presenta los lugares en los cuales ocurren más de estos delitos y podemos apreciar que el 57% es próximo a la casa u oficina de la víctima, el 14% en el trayecto, el 9% en restaurantes, el 15% en hoteles de paso y un 5% en otros escenarios. Para concluir con este video, como vimos en esta unidad, los motivos de secuestro son variados, pero denota mucho el hecho de que los secuestradores lo llevan a cabo por motivos financieros. Como criminólogos es importante que realicemos perfiles victimales para poder generar prevención en la población, que sean menos los registros de este delito y sobre todo que se dé con los delincuentes en un tiempo más corto. De igual manera, se presenció que no solo las personas con altos ingresos económicos son víctimas de este delito, sino también trabajadores, salariados e incluso menores de edad, y se han presentado en los últimos años más cifras de casos de secuestros a mujeres.